Papá dijo que yo era una carga y me echó de casa frente a mamá y mi hermana menor en plena cena de Navidad. Al día siguiente, literalmente le apagué la casa. Dejé de pagar las cuentas. La Navidad debería ser un momento de unión familiar, pero no en mi casa. En la nuestra, la Navidad vino con puré de papas, pavito y un puñal emocional directo al corazón. Todo iba más o menos normal. Los platos servidos, los adornos colgando del techo, la típica música navideña sonando de fondo. Hasta que mi padre, con ese tono de autoridad que siempre usaba cuando quería hacer un anuncio importante, dejó el tenedor sobre el plato, me miró directo a los ojos y soltó: "Ya es hora de que busques tu propio camino. No podemos seguir cargando contigo". Me reí. Literalmente solté una carcajada corta, pensando que era una mala broma. Pero él no se inmutó. Ni una sonrisa. Mi madre, incómoda, solo bajó la mirada y movió los cubiertos como si nada. Y mi hermana menor, Valeria, se quedó con la boca abierta a medio bocado, paralizada. ¿Perdón? Fue todo lo que logré decir. Lo oíste bien, agregó mi padre, como si me estuviera pidiendo que pasara la sal. Este no es lugar para un adulto que ya debería tener su propia vida. Yo tenía 23 años, tenía trabajo, tenía ingresos, y seguía ahí no porque no pudiera irme, sino porque ellos me necesitaban. Literalmente pagaba la luz, el internet, el súper. Cada fin de semana salía con la tarjeta a llenar el refrigerador porque nadie más lo hacía. Pero claro, ahora resulta que yo era la carga. Tragué lo poco que tenía en la boca, dejé el cubierto en el plato y respiré profundo. Interesante. No lo vi venir, dije, tratando de mantener la calma. Mi mamá intentó suavizar el momento. Tal vez este no sea el mejor momento para hablar de eso, amor. Pero mi papá la cortó en seco con una sonrisa forzada. No hay mejor momento que ahora. Esta es nuestra casa, y tenemos derecho a decidir quién vive aquí. Valeria, que tenía solo 16, se encogió en su silla. Parecía asustada. Y con razón. Si podían echarme a mí, que pagaba casi todo, ¿qué la protegía a ella? No respondí con gritos. No monté un drama. Solo asentí lentamente, me levanté, tomé mi plato y lo llevé al fregadero. Ya que soy una molestia, dije con una media sonrisa, al menos dejaré limpio antes de desaparecer. Luego miré a Valeria. Ella seguía sin moverse, solo me veía con los ojos vidriosos, como esperando que dijera algo más. Le hice un gesto sutil con la cabeza. Una forma de decirle: tranquila, tú no tienes la culpa. Subí las escaleras y entré en mi habitación. Cerré la puerta con cuidado, no con rabia. No les iba a dar el espectáculo que estaban buscando. Me senté en la orilla de la cama y me quedé en silencio unos segundos. Me sentía, no triste, no todavía. Me sentía traicionado, desconcertado, pero más que nada, aliviado. Si querían que me fuera, entonces no tendrían que volver a verme, ni a mi dinero. Me puse a empacar con una tranquilidad que yo mismo no entendía. Metí ropa, mi laptop, algunos libros, documentos importantes. Lo básico. Mientras lo hacía, escuchaba sus voces abajo. Mi madre decía cosas con tono bajito. Mi padre, como siempre, hablaba como si todo lo tuviera controlado. Ya estaba grande. Que se busque la vida, alcancé a oír. Golpearon la puerta. Era Valeria. Le abrí. Entró sin decir una palabra, pero sus ojos hablaban por ella. Se sentó en la cama. ¿Vas a irte de verdad?, preguntó al cabo de unos segundos. Mañana mismo, respondí, sin dejar de doblar una sudadera. Pero, ¿y quién va a pagar las cuentas? No es mi problema, le respondí. Ella cruzó los brazos. Estaba nerviosa, con los ojos húmedos. Papi no puede con todo. Mamá tampoco. Entonces tal vez debieron pensarlo antes de decir que yo era un estorbo. ¿Y a dónde vas a ir? Con Andrés. Por ahora. Luego veo. Tenía algunos ahorros. No era millonario, pero podía sobrevivir. Valeria guardó silencio unos segundos, luego se animó. ¿Puedo ir contigo? Me detuve. Sabía que me lo iba a preguntar. Y no tenía cómo decirle que no sin que doliera. Aún estás en la prepa, vale. No puedo sacarte de aquí legalmente. Ella bajó la cabeza. Le temblaba el mentón. Me daban ganas de llevármela, pero sabía que no podía. Lo sé, pero esto está mal, murmuró. Ellos están mal. Lo sé, repetí, y puse mi mano sobre su hombro. Pero tú vas a estar bien. Prometido. Al día siguiente, me fui sin hacer ruido. Eran las 6 de la mañana. El cielo apenas empezaba a aclarar. Bajé con las maletas. Nadie estaba despierto. Cargué todo en el auto, subí, me quedé mirando la casa unos segundos. Y antes de arrancar, saqué mi teléfono, abrí la app del banco, y uno por uno,
Eliminé mis datos de todos los servicios, electricidad, agua, internet, Netflix, todo. Yo estaba fuera. Y mi billetera, también. Encendí el auto. Sonreí. Y me fui. El sofá de Andrés era incómodo. Su perro me ladraba cada vez que me movía y Surumat parecía convencido de que yo había llegado para invadir su territorio. Pero aún así, nunca dormí tan tranquilo como esa primera noche fuera de casa. La sensación de libertad era algo nuevo. Rara, sí, pero deliciosa. Al tercer día, mi teléfono comenzó a explotar. 7 llamadas de mi madre. 2 de mi padre, lo cual era insólito considerando que ese hombre no me llamaba ni cuando me enfermaba de niño. Y varios mensajes de Valeria. Uno de ellos me hizo soltar una carcajada. Se fue la luz. Papá está gritando. Ah, qué rápido se notan las consecuencias cuando uno deja de ser invisible. Después otro mensaje. Dice que hiciste algo, que saboteaste la casa. Claro que sí, saboteador por pagarme mis cosas. Por desconectar mi nombre de sus cuentas. Durante días ignoré todo intento de contacto. Llamadas, mensajes, notificaciones. Yo no tenía tiempo para eso. Estaba concentrado en buscar un nuevo lugar para vivir. Andrés era amable, pero su compañero de cuarto hacía comentarios como: ¿y entonces tú también vives aquí ahora? ¿Sabes cuánto cuesta el gas? Y mi favorito, ¿planeas seguir usando la cocina? Yo solo respondía con una sonrisa, porque sabía que era temporal. Y mientras tanto, la casa de mis padres estaba cayendo, no literalmente, todavía, pero en esencia. Valeria me seguía escribiendo, reportándome todo como si fuera mi agente encubierta. Se cortó el internet. Mamá no puede pedir el súper por la app. Ya no tenemos agua caliente. Y finalmente, están perdidos. Literalmente, se quedaron sin gas para cocinar. El karma venía con prisa. Yo no me regodeaba. Bueno, tal vez un poco, pero no porque me alegrara su miseria, sino porque empezaba a ver lo que siempre supe, que yo no era el problema. Que sin mí, las cosas se desmoronaban. Una noche, mientras me preparaba para dormir, mi celular volvió a sonar. Mi madre. Otra vez. Suspiré. Rechacé. Unos minutos después, Valeria me mandó un mensaje urgente. Contesta. Es importante. Resoplé, tomé el teléfono y finalmente acepté la llamada. ¿Samuel? Dijo mi madre, con voz apagada, medio temblando. Por favor, hijo, necesitamos que regreses. ¿Ahora sí me necesitan? ¿Después de echarme a patadas? Tu papá estaba alterado. No lo dijo en serio. Lo dijo claro. Que me fuera. Y eso hice. Pero la casa se está viniendo abajo. No tenemos cómo pagar nada. No sabemos qué hacer. Me quedé en silencio un segundo. Entonces aprendan. Igual que yo aprendí. Por favor. No podemos solos. Llevan años diciéndome que soy adulto, ¿no? Bueno, bienvenidos a la adultez. Ella rompió a llorar. Gritos ahogados, frases entrecortadas. Yo, por primera vez en mi vida, no sentí remordimiento. Ni culpa. Ni nada. Y dormí mejor que nunca. Los días siguientes fueron una repetición del mismo drama. Llamadas de mi madre rogando que volviera. Mensajes de Valeria entre preocupados y resignados. Y de mi padre, nada. Cero. Silencio total. El macho alfa herido no tenía palabras ahora. Hasta que un día, Valeria me escribió algo que me sacó de mi rutina. Papá dice que va a vender la casa. Me detuve. Leí el mensaje 2 veces. ¿Cómo que la va a vender? Dice que con eso resolverá todo. Que no necesita a nadie. ¿Y mis cosas? Ya las está ofreciendo al comprador. ¿Qué? Dice que como no volviste, ya no las necesitas. Me hervía la sangre. Mi computadora. Mi cama. Mi tele. Cosas que compré con mi esfuerzo. Cosas mías. ¿Quién es el comprador? Valeria tardó unos minutos, pero me mandó una dirección. Sin pensarlo, tomé las llaves, bajé las escaleras y salí. No dije a dónde iba. Solo manejé. Al llegar, vi a mi padre en la entrada de la casa, hablando con un señor de traje, mostrándole todo como si fuera una joya inmobiliaria. Me bajé del coche con paso firme. ¿Así que esto haces ahora? Mi padre volteó con una mezcla de sorpresa y molestia. ¿Y tú qué haces aquí? ¿No te fuiste ya? Me fui, sí. Pero mis cosas siguen aquí. Y nadie te dio permiso para venderlas. El comprador se puso tenso. ¿Hay algún problema? Sí, respondí sin quitarle la vista a mi padre. Está intentando vender cosas que no le pertenecen.
Mi padre soltó una risa forzada. ¿Ahora resulta que vienes a dar órdenes? No. Vine a advertirte. Si vendes mis cosas, nos vemos en la corte. Él me miró, con esa cara de siempre, la del hombre que nunca creyó que alguien le pondría un alto. Entonces cómpralas tú, me dijo. Así de fácil. Yo lo observé en silencio por unos segundos. Y luego sonreí. Véndelo todo. Hazlo. Pero recuerda esto, si llegas a cerrar ese trato, lo vas a perder todo. Y lo dejé ahí. Plantado. Confundido. Creyendo que aún tenía el control. No sabía que ya lo había perdido todo. El sofá de Andrés era incómodo. Su perro me ladraba cada vez que me movía y Surumat parecía convencido de que yo había llegado para invadir su territorio. Pero aún así, nunca dormí tan tranquilo como esa primera noche fuera de casa. La sensación de libertad era algo nuevo. Rara, sí, pero deliciosa. Al tercer día, mi teléfono comenzó a explotar. 7 llamadas de mi madre. 2 de mi padre, lo cual era insólito considerando que ese hombre no me llamaba ni cuando me enfermaba de niño. Y varios mensajes de Valeria. Uno de ellos me hizo soltar una carcajada. Se fue la luz. Papá está gritando. Ah, qué rápido se notan las consecuencias cuando uno deja de ser invisible. Después otro mensaje. Dice que hiciste algo, que saboteaste la casa. Claro que sí, saboteador por pagarme mis cosas. Por desconectar mi nombre de sus cuentas. Durante días ignoré todo intento de contacto. Llamadas, mensajes, notificaciones. Yo no tenía tiempo para eso. Estaba concentrado en buscar un nuevo lugar para vivir. Andrés era amable, pero su compañero de cuarto hacía comentarios como: ¿y entonces tú también vives aquí ahora? ¿Sabes cuánto cuesta el gas? Y mi favorito, ¿planeas seguir usando la cocina? Yo solo respondía con una sonrisa, porque sabía que era temporal. Y mientras tanto, la casa de mis padres estaba cayendo, no literalmente, todavía, pero en esencia. Valeria me seguía escribiendo, reportándome todo como si fuera mi agente encubierta. Se cortó el internet. Mamá no puede pedir el súper por la app. Ya no tenemos agua caliente. Y finalmente, están perdidos. Literalmente, se quedaron sin gas para cocinar. El karma venía con prisa. Yo no me regodeaba. Bueno, tal vez un poco. Pero no porque me alegrara su miseria, sino porque empezaba a ver lo que siempre supe, que yo no era el problema. Que sin mí, las cosas se desmoronaban. Una noche, mientras me preparaba para dormir, mi celular volvió a sonar. Mi madre. Otra vez. Suspiré. Rechacé. Unos minutos después, Valeria me mandó un mensaje urgente. Contesta. Es importante. Resoplé, tomé el teléfono y finalmente acepté la llamada. ¿Samuel? Dijo mi madre, con voz apagada, medio temblando. Por favor, hijo, necesitamos que regreses. ¿Ahora sí me necesitan? ¿Después de echarme a patadas? Tu papá estaba alterado. No lo dijo en serio. Lo dijo claro. Que me fuera. Y eso hice. Pero la casa se está viniendo abajo. No tenemos cómo pagar nada. No sabemos qué hacer. Me quedé en silencio un segundo. Entonces aprendan. Igual que yo aprendí. Por favor. No podemos solos. Llevan años diciéndome que soy adulto, ¿no? Bueno, bienvenidos a la adultez. Ella rompió a llorar. Gritos ahogados, frases entrecortadas. Yo, por primera vez en mi vida, no sentí remordimiento. Ni culpa. Ni nada. Y dormí mejor que nunca. Los días siguientes fueron una repetición del mismo drama. Llamadas de mi madre rogando que volviera. Mensajes de Valeria entre preocupados y resignados. Y de mi padre, nada. Cero. Silencio total. El macho alfa herido no tenía palabras ahora. Hasta que un día, Valeria me escribió algo que me sacó de mi rutina. Papá dice que va a vender la casa. Me detuve. Leí el mensaje 2 veces. ¿Cómo que la va a vender? Dice que con eso resolverá todo. Que no necesita a nadie. ¿Y mis cosas? Ya las está ofreciendo al comprador. ¿Qué? Dice que como no volviste, ya no las necesitas. Me hervía la sangre. Mi computadora. Mi cama. Mi tele. Cosas que compré con mi esfuerzo. Cosas mías. ¿Quién es el comprador? Valeria tardó unos minutos, pero me mandó una dirección. Sin pensarlo, tomé las llaves, bajé las escaleras y salí. No dije a dónde iba. Solo manejé. Al llegar, vi a mi padre en la entrada de la casa, hablando con un señor de traje, mostrándole todo como si fuera una joya inmobiliaria.
Me bajé del coche con paso firme. ¿Así que esto haces ahora? Mi padre volteó con una mezcla de sorpresa y molestia. ¿Y tú qué haces aquí? ¿No te fuiste ya? Me fui, sí. Pero mis cosas siguen aquí. Y nadie te dio permiso para venderlas. El comprador se puso tenso. ¿Hay algún problema? Sí, respondí sin quitarle la vista a mi padre. Está intentando vender cosas que no le pertenecen. Mi padre soltó una risa forzada. ¿Ahora resulta que vienes a dar órdenes? No. Vine a advertirte. Si vendes mis cosas, nos vemos en la corte. Él me miró, con esa cara de siempre, la del hombre que nunca creyó que alguien le pondría un alto. Entonces cómpralas tú, me dijo. Así de fácil. Yo lo observé en silencio por unos segundos. Y luego sonreí. Véndelo todo. Hazlo. Pero recuerda esto, si llegas a cerrar ese trato, lo vas a perder todo. Y lo dejé ahí. Plantado. Confundido. Creyendo que aún tenía el control. No sabía que ya lo había perdido todo. Regresé a casa de Andrés con el motor hirviendo, pero la mente clara. Ya no tenía que levantar la voz ni dar explicaciones. Lo que iba a hacer ahora no era venganza, era justicia administrativa. Esa misma noche me senté frente a mi laptop y empecé la operación. Caída del imperio. Llamé a la empresa eléctrica. Hola, necesito reportar que la propiedad donde residía está por venderse. Hay cargos pendientes. Por favor detengan el servicio hasta que se regularice la situación. Luego el agua, el gas, el internet. Uno por uno. Todos los servicios que por años estuvieron a mi nombre, aunque no era mi casa. También hablé con el municipio. Pedí los datos de los impuestos vencidos. La deuda era tan alta que dudé si estaban hablando de la misma casa. Pero sí. El rey del hogar nunca había pagado un peso por nada. Y no me detuve ahí. Recordé que, legalmente, la casa no estaba solo a nombre de mi padre. Mi madre también figuraba como copropietaria. Y por la cara que puso en la última llamada, estaba claro que no tenía idea de lo que su marido tramaba. Así que la llamé. ¿Samuel? Respondió, confundida. No te preocupes, no es para reconciliarnos. Solo pensé que merecía saber que papá está vendiendo la casa sin tu autorización. ¿Cómo? Sí. Ya tiene comprador. Y encima está incluyendo mis cosas como si fueran parte del trato. Silencio. Puro silencio. No puede hacer eso. Yo también figuro en las escrituras. Entonces te conviene moverte antes de que sea tarde. Y colgué. No necesitaba convencerla. Ella sola iba a entender lo que eso significaba. Y así fue. Al día siguiente, Valeria me escribió. Hubieras visto la pelea. Mamá se volvió loca. Me la imaginé gritando como nunca antes. Mi padre, por primera vez, arrinconado sin saber qué decir. Ese mismo día, en la tarde, Valeria me llamó emocionada. Te tengo chismes. Me dijo riendo. Cuenta. Lo echó. Mamá le empacó una bolsa negra con su ropa y lo mandó a la calle. Literalmente. Le dijo que si quería venderlo todo, que empezara por buscar dónde dormir. Yo no dije nada. Me recosté en el sofá y cerré los ojos. No por cansancio, por satisfacción. ¿Y ahora dónde se va a quedar? Le anda llamando a sus amigos como loco, buscando quien lo reciba. Solté una risa breve, sin culpa. ¿Te das cuenta? A mí me decían carga. Estorbo. Peso muerto. Pero resulta que el que más pesaba en esa casa era él. Ganaste, me dijo Valeria, todavía con tono de triunfo. No era un juego, vale. Pero sí, no me dejé. ¿Y tus cosas? ¿Vas a recuperarlas? No, respondí tras pensarlo unos segundos. Que se queden ahí. Ya no significan nada para mí. Y era cierto. Mi computadora, mi tele, mi cama. No me hacían falta. Yo ya tenía una vida nueva. Esa casa no tenía nada que me importara. Los meses pasaron. Mi pequeño apartamento se convirtió en hogar. Pinté las paredes, colgué luces, compré plantas. Todo en ese lugar era mío. Elegido por mí. Pagado por mí. Por primera vez, empecé a usar mi dinero para cosas que me hacían feliz. Salidas con amigos, buena comida, ropa que me gustaba, una suscripción a algo más que servicios para otros. Hasta me uní a un gimnasio. Tenía energía, tenía tiempo, tenía paz. Mientras tanto, la información que me llegaba desde el castillo caído era digna de una tragicomedia. Valeria me escribía. Papá está viviendo en el sofá de un amigo. Ya lo corrieron de un lugar, ahora está probando con un primo lejano.
Está tan desesperado que preguntó si podía quedarse en casa de mamá otra vez. Y lo mejor de todo, volvió a tocar la puerta. Mamá no lo dejó pasar. Poético. Él, que siempre creyó que era indispensable, que sin él todo colapsaría, ahora tenía que suplicar por un colchón. ¿Qué le dijo? Le pregunté a Valeria. No me hagas reír. Tú mismo decidiste irte. Bravo, mamá. De verdad. Ella había cambiado. Empezó a trabajar más, se organizó con sus gastos, pagó deudas. Incluso me confesó que empezó a ir a terapia. No sabía lo mucho que me estaba ahogando hasta que él se fue. Me escribió un día. Y yo seguí creciendo. Mi trabajo empezó a dar frutos. Me ascendieron. Ganaba más. Viajé. Conocí lugares que solo había visto en fotos. Comí pasta en Roma, me perdí por las calles de Lisboa, respiré el aire frío de Quebec. Con el tiempo, abrí un negocio en línea. Pequeño, pero rentable. Y todo gracias al dinero que antes desaparecía en facturas ajenas. Irónicamente, ese empleo que mi padre solía despreciar, diciendo que no era un verdadero trabajo, fue el que me sacó adelante. Con él los mantuve por años. Y con él construí mi nueva vida. La diferencia era que ahora, todo lo que ganaba, era mío. Y nadie iba a quitármelo nunca más. Los años pasaron rápido. Como si la vida, una vez que me liberé de todo ese peso, hubiera decidido acelerar para darme lo que merecía. Lo que nunca tuve en esa casa: estabilidad, respeto y un poco de orgullo propio. Mi apartamento se convirtió en mi templo. No necesitaba mucho espacio. Solo silencio, una cafetera, y un lugar donde nadie me recordara que era una carga. Me despertaba con el sonido de mi reloj, no con los gritos de mi padre. Decidía qué comer, qué comprar, a dónde ir. Nadie me reprochaba si me gastaba el sueldo en libros, si pedía sushi 3 veces a la semana o si decidía dormir hasta tarde un domingo. Valeria, por su parte, creció. Con el tiempo, consiguió una beca parcial para la universidad. El día que cumplió 18, me llamó y me dijo: «Hermano, ya me puedo ir». Le ayudé con lo que me pidió. La inscribí en el campus residencial, pagué el resto de la beca. La acompañé en su mudanza. No como un héroe, sino como alguien que sabía perfectamente lo que se sentía quedarse atrapado. No iba a permitir que ella repitiera mi historia. Mi madre seguía en la casa. Pero ya era otra persona. La mujer que solía mirar al suelo cada vez que mi padre hablaba ahora era capaz de ponerse de pie y decir: «No». Empezó a asistir a talleres, tomó cursos online, aprendió a manejar su propio dinero y, poco a poco, dejó de temerle a la vida sin él. Un día, mientras tomaba un café en el balcón, recibí una carta. Sí, una carta. Con mi nombre, mi dirección y una caligrafía que reconocí de inmediato. Era de él. No la abrí. No necesitaba leerla. Podía adivinar cada palabra. Disculpas fingidas. Lamentos. Tal vez alguna manipulación emocional al estilo: «Soy tu padre, no deberías darme la espalda». La rompí por la mitad. Sin odio. Solo para asegurarme de que nada de lo que viniera de él volviera a entrar en mi vida. Años antes, una acción así me habría hecho sentir culpable. Ahora, era simplemente higiene emocional. Valeria me escribió poco después. «¿Supiste lo de papá?» «No, ¿qué pasó?» «Está en un refugio». Me quedé en silencio unos segundos, mirando la pantalla. Respiré hondo. ¿Está bien? Dice que sí. Pero ya nadie lo quiere recibir. Ni los parientes lejanos. Dicen que se volvió un problema. ¿Sorprendido? No. ¿Triste? Tampoco. Era el resultado de una vida entera exigiendo sin dar. Controlando sin construir. Creyéndose jefe de un reino que nunca supo cuidar. No me alegré. Pero tampoco me afectó. Para mí, él ya era parte de un capítulo cerrado. Parte de un libro que había decidido no volver a leer. Y yo seguí escribiendo el mío. Mi negocio creció. Contraté a un asistente. Me mudé a un departamento más amplio. Viajé. Probé cosas nuevas. Empecé terapia, aunque me sentía bien, solo para asegurarme de no arrastrar fantasmas en el equipaje. Con el tiempo, incluso conocí a alguien. Una persona tranquila, sin dramas familiares, sin mochilas emocionales. Solo alguien con quien caminar en paz. Una noche, Valeria me dijo algo que me marcó. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto? ¿Qué? Que de todo lo que pasó, tú saliste siendo la mejor versión de ti mismo. Y tenía razón. Me convertí en alguien que no necesitaba permiso para ser feliz. Que no pedía perdón por alejarse de lo que le hacía daño. Que aprendió, a golpes,
a cuidar su bienestar como prioridad. El día que pasé frente a la vieja casa por última vez, lo hice sin detenerme, sin mirar por el espejo retrovisor, sin sentir nostalgia. La casa seguía ahí, pero para mí era solo una fachada. Un recuerdo que no dolía. Un símbolo de lo que había superado. Y lo mejor de todo, ya no era yo quien se sentía una carga. Ahora, la única carga que quedaba, era el silencio que mi padre dejó atrás. Porque cuando lo pierdes todo por no saber valorar a quien más te dio, lo único que queda es el eco. Y yo ya no estaba ahí para escucharlo.